Hola, yo soy Patricia Richter, tengo 50 años. Mi familia está compuesta por mi hija Nicole, tiene 24 años, y en este momento tengo 4 Pflegekinder que tienen 3 de 14 años y una niña de 17. Yo vivo en Alemania hace 29 años. Llegué en el año 91, después de haberme casado con mi esposo en Colombia. Mi esposo era alemán y en este momento me dedico a, solo trabajo como Pflegemutter y también trabajo como Betreuungsasistente en un Tagespflege. Mi Ausbildung normalmente tiene que ver solo con los trabajos de oficina, Bürokauffrau, pero bueno, Dios me ha llevado por otros caminos a los que yo personalmente primero había pensado ir, ¿ya? En el año de 1996, mi esposo le fue diagnosticada una enfermedad muy fuerte, una enfermedad neurológica, y en aquella época estaba pasando por una situación muy difícil. Mi madre estaba orando y tuve la oportunidad de viajar a Colombia y a través de una tía que me había hablado del Evangelio, me fue presentado el Evangelio y fue una manera muy especial como yo sentí que abría mi corazón para el Señor. En el momento cuando estaba embarazada, que a mi esposo le fue diagnosticada la enfermedad, yo todavía no conocía al Señor y en aquel tiempo yo quise con todas mis fuerzas poder ayudar a mi esposo, pero desgraciadamente en el transcurso desde el nacimiento de mi hija hasta que mi hija tuvo 2 años, mi esposo se encerró mucho en sí mismo y se refugió mucho en tomar alcohol. No era todos los días, pero cuando lo hacía era una forma de refugio para él. Y era muy difícil, fue muy difícil para mí esa situación con él. Y tomé la decisión de dejar mi hogar. En aquella época pensé que era lo mejor para mi hija y para mí. Y aunque durante los siguientes años siempre iba, visitaba a mi esposo, le ayudaba a arreglar su habitación, su casa, a hacer la comida, como esposa yo ya no estaba ahí. Yo quise volver a hacer mi vida y pensé que tenía derecho, era una forma también de volver a empezar. Y después de 4 años y de muchas desilusiones, todos esos sueños y esas cosas que quería empezar se fueron a pique. Y la enfermedad de mi esposo fue empeorando. Y allí fue donde para mí ya no había esperanza. Yo no tenía ninguna esperanza, no sabía qué iba a hacer con mi vida. La enfermedad de mi esposo avanzaba, mi niña ya tenía 4 o 5 añitos. Y es allí en esa época donde ese viaje a Colombia se presenta y donde mi madre está orando muchísimo. Y yo sentí hacía muchísimos años, desde niña, nosotros íbamos a misiones del colegio en las montañas. Y desde allí yo pienso que el Señor quería ya tocarme, pero fue en ese momento especial donde el pastor me habló de Jesús y me dijo que si yo le entregaba mi corazón a Jesús y le abría las puertas de mi vida, Jesús iba a ser lo mejor de mi situación. Y fue algo maravilloso, solamente puedo decir que fue algo muy hermoso, porque realmente sentí que mi corazón se abría y el Señor venía hacia mí. Puedo decir, sí, fue un regalo que el Señor me dio, donde pudimos estar 2 días de sanidad espiritual. Y eso exactamente al tercer día regresaba a Alemania. Y la mujer que se fue de Alemania no fue la misma mujer que regresó. Fue una mujer totalmente distinta.
Después de que yo llegué de Colombia, fue totalmente todo diferente. Es increíble. Solamente se puede experimentar en carne propia. Las palabras no alcanzan para poder detallar esos momentos. Yo llegué con una fuerza increíble, con una esperanza, con la confianza de que mi vida estaba en las manos del Señor y con la confianza de que mi familia, Dios iba a hacer algo. Fue un proceso de muchos años. Primero necesité un tiempo para decidirme volver a casa. El Señor me llevó de nuevo junto a mi esposo. Restauró nuestra familia. La enfermedad de mi esposo había avanzado muchísimo. Él tenía ya un Pflegegrad 4 y yo sentí que el Señor me decía: vuelve a casa, Patricia, vuelve. Y cuando yo regresé a casa con mi hija, se dieron las cosas de una manera increíble. El amor por mi esposo nació. Yo volví de nuevo a casa no como una ayudadora, sino como una esposa. Y pude volver a acariciar a mi esposo. Mi esposo ya no podía hablar, no había comunicación de palabras, pero el amor entre nosotros dos creció de una forma como nunca había estado. Nosotros nos comunicamos a través de las miradas, orábamos, yo le hablaba del Señor. Norbert entregó su vida a Cristo. Mi hija, con los años, a través de los encuentros de jóvenes, también tuvo la oportunidad de encontrar al Señor. Y tuvimos también la congregación de la Iglesia Latina, que fue clave. Aquí nos dieron todo el apoyo, aquí nos sostuvieron en oración. Mi hija aquí se bautizó. Yo venía con mi esposo a los cultos. El pastor y la pastora fueron también personas muy claves en esa época y les estoy muy agradecida. A todos los hermanos que también oraban. Y bueno, lo único que yo puedo decir, mi familia fue restaurada. Mi esposo ya partió con el Señor, pero vivimos momentos de muchos milagros, que Dios los sanó en varias oportunidades. Dimos testimonio en muchos hospitales a muchas personas y Dios decidió llevárselo a él en su tiempo. Hace 6 años partió con Cristo. Mi mayor alegría es ver a mi hija en los caminos del Señor, no porque yo la haya convencido esto, sino porque realmente el Señor la tocó y ella pudo ver el testimonio de Dios, de lo que Dios hizo, que Dios es real, Jesús es real y Jesús puede restaurar y Jesús puede hacer todo completamente, todo nuevo, no importa dónde uno esté. Sí, ese es lo que quería contar y yo lo único que sé es que nada está perdido. Mi familia estaba perdida. Nosotros no teníamos esperanza. Mi esposo no tenía esperanza. Y mi esposo y yo tuvimos 12 años de un matrimonio hermoso a pesar de la situación. Fueron tiempos muy, muy difíciles, pero fueron los mejores tiempos porque Cristo estaba con nosotros y aún está aquí también con nosotros. Y la gloria y toda la honra sea para el Señor, porque Él se la merece.